Santo, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos para la gloria de Dios. Vamos a estar en un estudio bíblico. Estamos en una serie de estudios de lo que creemos, quiénes somos y en qué creemos. Amén. Somos de la Iglesia de Cristo Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK 13, en Santa Juanita. Estoy actualmente como pastora de la iglesia para la gloria de Dios. Aquí habemos un grupo de hermanos que les recibiremos con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho amor, como lo haría nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a estar dando un pequeño resumen, porque hace unas semanas que no nos habíamos podido conectar y por poco hoy tampoco nos podemos conectar. Pero Dios es bueno y aquí estamos. Amén. ¿Quiénes somos? ¿Verdad? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora? Ahora somos hijos del Señor, ¿verdad? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos de ser aquella criatura y somos renovados en Cristo. Amén. La palabra dice en 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Así que vamos en oración. Gracias, Señor, Padre Dios Todopoderoso. Te damos gloria y te damos honra porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de comunicarnos con los demás a través de las redes sociales, Señor. Gracias te damos porque permitiste, Padre amado, que pudiéramos conectarnos, Señor. Estamos en tu voluntad, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno y todopoderoso. Te pedimos que en este momento sea el Espíritu Santo fluyendo a través de la clase, Señor, y todo aquel que está a través de las redes sociales en este momento y luego puedan sentir, puedan entender y comprender la palabra del Señor. Te pido, Señor, que me des de nuevo de la palabra, Señor, que yo pueda hablar con claridad para que puedan entenderla. Todo esto te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije anteriormente, vamos a estar en una serie de estudios acerca de quiénes somos ahora, ¿verdad? Ya habíamos dado varias clases y habíamos hablado acerca de quiénes somos. Dijimos que en 2 de Corintios 5:17 dice que de modo que si estamos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Esto no quiere decir que la vida pasada se borra. Sí, quiere decir que en Cristo todo va a ser diferente. ¿Por qué? ¿Porque cambia el mundo? No, porque cambiamos nosotros, la forma en que pensamos, la forma en que sentimos. ¿Por qué? Porque vamos siendo corregidos a través de la palabra, ¿verdad? Por la palabra del Señor vamos a ser corregidos y a través del Espíritu Santo vamos a ir creciendo espiritualmente a lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Dios te bendiga, Olga y René. Cogí un aguacero, pero Dios es bueno, aleluya, santo. Así que desde el momento en que aceptamos al Señor, nuestro Salvador, comienzan a cambiar las cosas, ¿verdad? En nuestro interior. Somos limpiados de todo pecado, libertados del pecado y de toda maldad. Tenemos un nacimiento espiritual. Eso fue una cosa de las que estuvimos hablando y estuvimos hablando en las clases anteriores acerca de la fe. Para los que se conectaron ahora voy a estar dando un pequeño resumen. Hoy nos toca la deidad de Jesús, pero voy a estar dando un pequeño resumen porque para refrescar un poco, ¿verdad? Lo que habíamos hablado anteriormente. La fe. Es necesario
que sepamos en qué creemos, ¿verdad? Cuando hablamos de fe en Cristo y cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que saber, ¿verdad? Quién es Él, conocerlo mejor, y nosotros pues a través de la fe nosotros comenzamos a conocerlo. ¿Por qué por fe? Porque leemos la palabra, escudriñamos la palabra por fe. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos en ese lugar, no estuvimos ahí, pero por fe nosotros sabemos que todo lo que dice la palabra es la verdad. Amén. La palabra es vida, es verdad. Y nosotros, pues a través de la palabra empezamos a conocer al Señor, empezamos a conocer los sacrificios que Jesús hizo para traernos la salvación y la sanidad. ¿Ven? Desde el principio, Dios cuando nos creó, quiso para nosotros siempre cosas buenas, agradables y perfectas. Esa es su voluntad. Pero es la maldad del hombre la que ha corrompido todo aquel plan maravilloso que el Señor tenía para la humanidad. Así que nosotros tenemos que empezar conociendo acerca de la palabra, porque por fe es que nosotros creemos. Vamos a estar hablando, viendo algunos textos. Estuvimos hablando, no vamos a estar hablando hoy acerca de eso, pero hoy estuvimos hablando acerca de la fe. No de la fe sanadora. Sí hay una fe sanadora, una fe que obra milagros, sí, pero vamos a estar hablando hoy de la fe doctrinal, de esa fe que nosotros tenemos a través de la Biblia. Amén. En donde descansa toda nuestra creencia, en donde descansa todo lo que creemos. Amén. Así que ya hablamos, ¿verdad? Que es a través de la palabra que nosotros llegamos a todas las conclusiones de lo que creemos, y a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos enseña cada día. La palabra, la Biblia, que es el libro más leído mundialmente, ¿verdad? Traducido en diferentes idiomas también, es la inspiración de Dios, es la revelación de Dios al hombre. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, y todo esto es para que nosotros estemos preparados para la buena obra. Es a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que se escribe esta palabra, la Biblia. Fue escrita por hombres, pero a través del Espíritu Santo de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que la Biblia tiene partes en que cuando la leemos nosotros nos sentimos que nos están como confrontando, porque el Señor quiere que nosotros crezcamos, y a través de su palabra Él nos enseña y nos corrige, así como un padre corrige a su hijo cuando está mal, con mucho amor, en muestra de amor, ¿verdad? También lo corrige, porque el corregir a una persona, ¿verdad? Se demuestra también el amor que sentimos por ella. Cuando nosotros dejamos a nuestros hijos hacer lo que ellos quieran, no estamos demostrando amor. Amén. Así que cuando los queremos bien y los queremos que vayan por buen camino, los corregimos. Así mismo es nuestro Señor. En Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas madres, verdad? Sabemos que lloramos y quizás sufrimos el no haber dado un chancletacito a tiempo, ¿verdad?
aunque hoy en día, ¿verdad? No se puede, no se puede. Y eso evita, ¿verdad?, que nosotros podamos corregir a nuestros hijos. Ahora todo es psicología, ahora todo es maltrato. Vemos en las noticias, sí hay padres que pasan el límite, ¿verdad? Pero de vez en cuando una nalgadita, una correadita para corregir, ¿verdad? Es buena. Amén, porque eso demuestra el amor, nos importa. Y como nos importa, pues los corregimos. Porque ¿qué madre no corrige a su hijo con amor? Así como el Señor nos corrige a nosotros. Amén, es un ejemplo, ¿verdad? Lo que estamos dando. El castigo no se refiere a golpear al niño hasta dejarlo inconsciente, claramente, como, ¿verdad?, también vemos en estos tiempos, ni estropearlo. Pero sí un castigo pues con una varita, no con odio, sino con amor para corregir. Ese es el amor que el Señor siente también por nosotros y en la forma que a través de la palabra Él nos corrige. Debemos tener en cuenta, ¿verdad?, que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Amén. Y tenemos que ver que no son cuentos, no es un cuento, es algo real, es inspirado por el Espíritu Santo, como dije anteriormente. Por eso cuando nosotros leemos la palabra, nosotros podemos sentir en el Espíritu y es lo que nos transforma. Cuando la leemos en voz alta, cuando pasamos tiempo estudiando la palabra, esa palabra entra en nosotros y nos da ese conocimiento del quién es Dios y cómo tenemos que servir a nuestro Señor. Por eso es que cambiamos de adentro hacia afuera. Amén. Así que, ¿verdad? Muchas veces en las iglesias y el inconverso mira a la persona cristiana como en la forma en que se viste, y realmente eso no es importante para Dios y en eso no es donde Dios trabaja. Dios trabaja en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro interior, a través del Espíritu Santo, y, ¿verdad? Y según uno va conociendo al Señor, va viendo que algunas cosas vanas de la vida pues no son tan importantes como antes, como pues quizás algo que nosotros pudiéramos vestirnos de alguna forma, tanto varones como mujeres, y ahora pues para nosotros no es tan importante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el verdadero valor del ser humano está en lo que lleva adentro. ¿Ven? Así que podemos ver que no es una novela, como dije anteriormente, no es un cuento de hadas, no es una superstición. La palabra de Dios es vida, es para corregirnos a diario. Cuando la leemos diariamente, nosotros vamos poco a poco cambiando. Cambiamos, como estábamos hablando, de adentro hacia afuera. Fue una inspiración de Dios y es el Espíritu Santo, y es a través del Espíritu del hombre que el Espíritu Santo se manifiesta, ¿verdad?, en esta palabra que es para corregirnos. La palabra de Dios es una palabra viva, no es muerta. Amén. Así que podemos ver que por eso cuando reflexionamos en ella y entropecemos en ella, podemos ver las cosas de diferentes formas. Cuando nos convertimos al Señor, nada cambia a nuestro alrededor. Los problemas que teníamos antes los vamos a seguir teniendo. Cambia la forma y la actitud en que los trabajamos. Si usted debía su casa, va a seguir debiéndola. Si usted tenía su carro dañado, va a seguir estando dañado. Si tenía algún tipo de problema, va a seguir teniéndolo. Lo único que usted va a tener una forma diferente de verla. Esa es la esperanza, ¿verdad? Cuando nosotros le servimos al Señor, ese es como el gozo y esa paz que sentimos de que todo es vano, todo en este mundo es vano, que todo pasará y que vamos a tener una mejor vida con Cristo Jesús. Amén. Así que nosotros comenzamos, si bebíamos, dejamos de beber,
entendemos que ese dinero se puede usar de otra forma, empezamos a tener una mejor mayordomía, vamos corrigiendo nuestras finanzas, nuestra forma de vivir, la casa, cambiamos ciertas cosas porque entendemos que no son necesarias para servirle al Señor. Vamos cambiando. Lo que pasa en nosotros es que cambiamos, somos transformados. Amén, por la sangre de Cristo somos transformados. Estuvimos viendo también el único Dios verdadero. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es uno. Así que nosotros podemos ver, ¿verdad?, en diferentes formas a nuestro Señor. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en esas tres personas, ¿verdad?, que es la Trinidad. Ellos fueron partidarios de la creación. Amén. Estuvieron los tres presentes. La palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Veamos a Dios el Padre. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto se encuentra en 1 Corintios 8:6. Dios Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:15-17. Así que Dios, el Espíritu, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Por tal razón vemos, ¿verdad?, más adelante en el verso 26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios no estaba hablando de los ángeles, Dios estaba hablando de su creación, de la humanidad. Él nos creó a su imagen y semejanza. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde el principio fueron creadores del mundo, de nosotros, ¿verdad? Desde el principio estuvieron ahí presentes. Amén. Así que no hay otro Dios, solamente Dios Padre, es el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la Trinidad, un solo Dios, tres personas, amén, con diferentes formas de pensar, con diferentes, tuvieron cada uno de ellos, el Padre que está en los cielos, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, que vino a la tierra para nada de lo que nosotros pasemos, Él no sabe cuál es el sentir y cómo nos podemos sentir, porque Él fue hecho hombre, y Él sentía y fue tentado igual que como somos tentados, pero Él nunca, eso lo vamos a estar viendo más adelante, Él nunca pecó. ¿Ven? Y el Espíritu Santo, que cuando Jesús descendió, mandó a los discípulos que fueran y esperaran que el Consolador, ¿verdad?, que era lo que el Padre había prometido, que era mejor que Él se fuera para que viniera el Consolador, que era lo que el Padre había prometido. Estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. Amén. El concepto de Dios en la Biblia, podemos ver que Dios es supremo, creador, todo lo que tenemos le pertenece a Él. El Señor es el Dios del cielo, de la tierra, Él lo creó todo.
es un Dios incomparable, no hay otro Dios como Él, no hay comparación para Dios. Amén, no hay algo que se parezca a Él. Y en el concepto de Dios para los seres humanos, ¿verdad? Fue quien, cuando aceptamos a Jesús, nuestro Salvador, entendemos que fuimos comprados por precio de sangre. Así que esa es la relación del Señor con nosotros. Amén. Él fue... Jesús fue quien derramó la sangre por nuestros pecados, quien se dio por nuestros pecados. Fuimos comprados a precio de sangre. Amén. Tenemos un dueño, el Señor es nuestro Dios. Bíblicamente quiere decir que nos compró como si fuéramos esclavos, pero esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado y el Señor pagó el precio para que nosotros fuéramos libres, pudiéramos tener la libertad. Así que el Señor es nuestro libertador. Podemos ver un Dios libertador. Aleluya. Estoy yendo un poquito más rápido, ¿verdad? Porque como le dije, es un pequeño resumen. Realmente vamos a estar hablando hoy de la deidad de Jesucristo. El único y verdadero Dios, en conclusión, es nuestro Dios. Amén. En estos textos, ¿verdad? Podemos ver, voy a leerle Lucas 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí podemos ver, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa voz del cielo, el Padre, es el Espíritu Santo, bajó y posó sobre Jesús, que se estaba bautizando en forma corporal como de una paloma. Así que en conclusión podemos ver que tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios salvador y tenemos un Dios que nos dirige. Amén, un solo Dios. Los tres son un solo Dios. La deidad del Señor Jesucristo es el tema que vamos a estar estudiando hoy. Siempre me gusta buscar definiciones. Como estamos en un estudio bíblico, sabemos que hay muchas personas que se conectan, ¿verdad? Que quizás no conocen ciertas palabras porque no han estado leyendo la palabra y no conocen del Señor Jesús, que para eso son todas las clases, todas las personas que entran en las redes sociales hablando del Señor, pues es con el propósito de ir y predicar el Evangelio, que fue uno de los mandatos que nos dejó el Señor Jesucristo. ¿Ven? Así que vamos a ver la definición en general. La deidad es un concepto amplio que puede referirse a cualquier ser considerado como divino o sagrado. Así que si estamos hablando de la deidad de Jesús, estamos hablando de un ser divino y consagrado que nunca pecó. Desde su nacimiento, ¿verdad? Fue un nacimiento virginal. Esto pasó para que pudiera ser hijo de Dios, pero que él es mitad hombre, mitad Dios, y esto sucedió para que pudiera nacer de una mujer. Así que fue un nacimiento virginal. Su vida fue sin pecado. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que estábamos hablando ahorita. O sea, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todo lo que nosotros pasamos porque él lo pasó. Podemos ver, él tuvo una infancia como también la tuvimos nosotros. Él padeció, trabajó, tuvo su padre José, su madre María. Sabemos, ¿verdad?, la historia
que José no era su padre, sino su padre era Dios. José aceptó a María, fue el escogido del Señor para llevar esta misión de ayudar a María y criar a Jesús. Jesús padeció, tuvo amigos, lloró por sus amigos. Recordemos la historia de Lázaro. Sanó, fue maestro, trabajó como carpintero. O sea, él pudo llevar una vida igual que la que nosotros llevamos, pero vamos a ver que él llevó esa vida sin ningún momento pecar. ¿Por qué? Porque él sabía, ¿verdad?, al propósito que él había venido, y recordando, ¿verdad?, que sobre todo él estuvo padeciendo y estuvo tentado en todo momento. Recordemos cuando fue tentado por el enemigo después de 40 días de ayuno. Fue al desierto y el enemigo lo tentó y él nunca cedió, al contrario, le contrastó con la palabra de Dios. Amén. Así que en muchas formas el Señor Jesús se puede compadecer de nuestras debilidades porque Él las vivió, de nuestro sufrimiento, porque Él los vivió, de las tentaciones, porque Él las vivió. Amén. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pues para eso fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:21 al 22. ¿Verdad? Vemos aquí que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote. Amén. Ya no había que matar cabros para librarnos de nuestros pecados. Ya teníamos el sumo sacerdote que murió una sola vez, un solo sacrificio. Amén. Era santo, inocente, no tenía malicia, era sin pecado. Amén. Hecho pues lo más sublime del cielo. Fue llamado Cristo, que padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo de cómo debemos de vivir para el Señor. No se halló en el engaño de su boca, o sea, no mintió. Era un ser divino, un ser especial. Dios no nos pide cosas que nosotros como humanos no podamos hacer. Así como el Señor Jesús modeló para nosotros una vida sin pecado, padeciendo por nosotros, ¿verdad? Así también nosotros debemos de vivir una vida, tratar. Claro, no nos podemos comparar con Él, no somos Dios, pero Él vino a modelar lo que nosotros debiéramos de ser y cómo podemos vencer el pecado. Él murió por nuestra salvación, por la vida eterna. Podemos ver los milagros de Cristo. Los varones, vamos a ir a Hechos 2:22, vamos a estar hablando de sus milagros. Los varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazaret, varón aprobado por Dios de entre ellos, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que aquí estamos en Hechos 2:22, le está hablando a los pastores, a los apóstoles, perdón. Los apóstoles vieron ¿verdad? El Nazareno como un varón, un ejemplo a seguir, donde ellos vieron todas las cosas que Jesús hizo, sus maravillas, los prodigios, las señales, ¿verdad? Que Dios hizo, y delante de ellos. Así que ellos pudieron ver en este sentido la deidad de Jesús, porque pudieron ver cómo el Señor hizo todas estas cosas siendo hombre. También vieron todos los milagros que él hizo.
nosotros vamos a estar leyendo en Hechos 10, 37, 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el enemigo, porque Dios estaba con él. Vemos que después del bautismo de Jesús, fue ungido por el Espíritu Santo, y él anduvo haciendo milagros, sanidades y prodigios, como leímos en el verso anterior, a todos los que estaban oprimidos por el enemigo, a todos los que tenían tanto física como mentalmente enfermedades. Amén. Su obra salvadora en la cruz. Jesús se dio por amor. Él nos amó desde el principio. Sabemos que el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados, y en Isaías 53:5 nos dice, podemos ver la escena, ¿verdad?, donde dice: mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que la paz que nosotros tenemos hoy, la paz que podemos tener, esa paz que Él nos da incondicional, esa paz la tenemos porque Él se dio. Él se dio por nosotros. Todo el castigo que Él padeció fue para que nosotros tuviéramos paz. El herido fue por nuestras rebeliones. Podemos ver cómo a veces esto se refiere a la desobediencia que desde el principio Adán y Eva en el huerto del Edén tuvieron, donde desobedecieron y fueron contrarios a lo que el Señor le había dado. El Señor le había dado unas instrucciones, ellos hicieron los contrarios, así que ellos fueron rebeldes. Y por eso este texto dice: Él fue herido por nuestras rebeliones. Amén. Cuando nosotros somos rebeldes, estamos crucificando nuevamente a Cristo. Aleluya. Continúa el texto diciendo: molido por nuestros pecados. Hablando de nuestros pecados, cuando pecamos voluntariamente, sabiendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? El pago del precio es el pecado original de Adán y Eva. Ellos cometieron pecado y esto los trajo a una muerte espiritual. De la misma manera, cuando nosotros pecamos sabiendo, nosotros conocemos la palabra, conocemos al Señor, ¿verdad? Como todos los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Aprendemos a conocer al Señor, conocemos lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando decidimos hacer y tomamos la decisión de hacer lo que va contrario a lo que el Señor quiere que hagamos, somos desobedientes, dejamos de vivir en su voluntad. Amén. Y ahí viene a que nosotros entremos en el pecado de la rebeldía, cuando sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y ¿verdad?, en desobediencia tomamos las decisiones de las cosas malas. Con su sangre el Señor Jesús pagó estos pecados, sino que también el castigo que nos esperaba eternamente, Él lo sufrió en la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ese castigo que nos merecíamos por haber pecado, el Señor nos libró de ese pecado. Como les dije anteriormente, nos dio la paz. Todo lo que Él pasó es para que nosotros pudiéramos alcanzar la paz en este tiempo. El primer pecado, ¿verdad?, de la humanidad fue Adán y Eva cuando pecaron. Amén, en desobedecer lo que el Señor, las instrucciones que el Señor le había dado. Y ellos entonces vinieron a ser los primeros pecadores, y ellos son humanamente nuestra
padres. Así que nosotros heredamos ese pecado, pero Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, naciendo, ¿verdad?, de una virgen, pero concebido por el Espíritu Santo, Él no cargaba ese pecado. Amén. Él fue sin manchas, Él no pecó, Él se dio por nosotros, Él vino a deshacer las obras del enemigo. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Y podemos ver la deidad de Jesús en todas estas cosas que están, todo fue a favor de la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, lo que le estaba explicando ahorita acerca del pecado de Adán y Eva, como nosotros pues lo heredamos. El término muerte significa como ejecución, desgaste, envejecimiento. Quiere decir que si nosotros, el Señor nos creó a su imagen y semejanza, así que cuando el Señor creó la humanidad, la creó para que pudiera vivir en paz, en gozo, para que pudiera disfrutar de todo lo que Él le había otorgado. Le dio el privilegio de poder poner el nombre a todo lo que había sobre la tierra. El mismo Dios se paseaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Y podía hablar con Adán y Eva. Al ellos cometer el pecado de la desobediencia, ¿verdad?, ellos perdieron esa oportunidad de poder tener el derecho acerca de todo eso, de vivir en esa paz y en ese gozo. Ahora tendrían que trabajar, ahora Eva daría luz con dolores. Amén. Así que ellos vinieron de la vida que el Señor les había dado, vinieron a estar en muerte espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros espiritualmente no estamos bien? Podemos ver, ¿verdad?, por testimonios de personas que dicen antes de que le sirvieran al Señor, pueden decir que se sentían desorientados, que se sentían amargados, que no tenían sentido a nada. Cuando nosotros venimos a Cristo podemos ver que hay en nosotros gozo, que podemos experimentar cualquier situación y podemos encontrar una solución favorable a todo lo que nos pase, y nosotros vivimos siempre agradecidos al Señor por todo lo bueno, por todo lo malo. Como decía Pablo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, así que la finanza no es problema para nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros, como hablamos al principio, tenemos una fe en Cristo Jesús. Sabemos que lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo es pasajero. Es pasajero porque pronto Cristo viene a buscar su iglesia, y los que estemos en Cristo vamos a ser levantados, primeramente los muertos en Cristo y luego todos los que le hayamos aceptado al Señor como nuestro Salvador. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Él no conoció pecado en ninguna forma. Él fue hecho justicia. Su resurrección de entre los muertos, estuvo al tercer día, resucitó, ¿verdad? Y Él demostró todo lo que se profetizó acerca del Mesías fue cumplido a cabalidad todo lo que se profetizó. Así que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino también es Dios. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. En 1 Corintios 15:4 lo podemos ver. Podemos ver cómo Jesús andó el tiempo desde los 30 años. Él estuvo 3 años evangelizando, estuvo enseñando
¿verdad? Todos preparando unos hombres que fueron los discípulos para lo que había de venir, porque él sabía todo lo que iba a pasar y sabía que él iba a irse con su Padre, él iba a ascender, pero estaría el Espíritu Santo con nosotros. Pero él vino y modeló todo lo que nosotros debíamos haber aprendido. Así que nosotros podemos aprender de Jesús a ser bondadosos, a servir, a tener paciencia, que debemos de hablar la palabra. Nosotros debemos de hablar la palabra en todo momento, no importando en la situación que nos encontremos, siempre buscar la forma de llevar el Evangelio del Señor. El último mandato que le dio Jesús a los discípulos fue, bueno, no el último, el penúltimo, porque el último fue ir a Jerusalén y esperar allí que mi Padre envíe al Espíritu Santo, al Consolador. Pero una de las cosas que él le habló antes de descender y estar a la diestra del Padre con los apóstoles era que fueran y hicieran discípulos, bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que todo eso nosotros lo adquirimos por heredad también. Nosotros, como creyentes de Cristo, nosotros reconocemos y creemos en que hay un solo Dios, en que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la deidad de Jesús, creemos en que Jesús murió sin pecado, que es el Hijo de Dios. Creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que eventualmente nosotros hasta aquí, ¿verdad? Hemos llegado hasta lo que hemos creído. Vamos a estar en la próxima clase hablando acerca de la fe del hombre, la caída y la redención del hombre. Amén. Así que hasta aquí la clase. Vamos a estar en oración. Le pedimos a nuestro Señor Jesús que esté con nosotros. Yo quisiera que me mantuvieran en oración. Esta mañana tuve una situación con mis ojitos, así que quizás por eso no pude leer muy bien. Y nada, les pido que se mantengan orando para que yo pueda estar bien, que nos mantengamos unidos en oración los unos por los otros. Vamos a estar orando por todos aquellos que compartieron conmigo este momento y los que van a compartir. Así que vamos al Padre. Gracias te damos, Señor, Padre. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a seguir hacia adelante, Señor. Que esta palabra que se compartió, Señor, Padre amado, el resumen que se hizo, Señor, de lo que habíamos hablado anteriormente, Señor, sea de bendición para aquellos que puedan oír, Señor, eventualmente, y los que estuvieron compartiendo conmigo este tiempo. Padre, yo te pido, Dios amado, Dios todopoderoso, que nos puedas dar esa comprensión, Señor, de saber que Jesús vino a morir por nuestros pecados, Señor, que todos puedan entender que Jesús es la salvación, es la verdad, es la vida, que nadie va al Padre sino es a través de Jesús, Señor. Yo te quiero pedir por todas las personas que puedan ver esto, que estén apartados, que no conozcan del Señor, que no hayan aceptado a Jesús como su Salvador, Señor. Que tú toques sus corazones, Señor, porque no es lo que yo pueda decir, es el Espíritu Santo, Señor. Enviamos, Señor, bendiciones a través de las redes sociales para todos aquellos que en algún momento puedan estar viendo la clase, Señor. Te damos gloria y te damos honra porque solo tú la mereces, Señor. Y permite, Padre amado, Señor, que podamos en este momento descansar, ir y descansar, dormir,
reponer fuerzas, Señor, Padre amado, porque tú eres un Dios bueno y todopoderoso, Señor. Te damos gloria y te damos honra y sabemos que así será, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Como siempre les digo, en paz me acostaré, así dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Muchas gracias. Dios les bendiga y feliz Día de Madre a todas las madres que se estén conectando, que puedan recibir lo más precioso que el Señor, el regalo más hermoso que el Señor nos pueda dar, es que puedan compartir con sus hijos, que puedan tener un domingo espectacular con sus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.